continuamos con lo que habíamos enunciado en el video anterior, ¿sí? Dijimos que la política de inventarios de materiales y partes también era una variable importante, tal cual lo había sido, digamos, los inventarios de productos terminados cuando consideramos el presupuesto de producción. En este caso, digamos, en el presupuesto de compras, siempre el que va a ser de colchón van a ser los inventarios. Obviamente, la diferencia entre lo que está planificado, que se necesita de materiales y parte, y lo que se va efectivamente a comprar, ¿sí? Esa diferencia va a tener, digamos, estar representada por los niveles de inventarios. Obviamente, se puede trabajar también con compras uniformes y que el inventario absorba las diferenciales, o, digamos, las compras pueden variar de acuerdo a las necesidades de fábrica, y entre esos dos extremos, si se quiere, se puede encontrar el plan óptimo. Digamos, siempre, en cualquiera de los casos, sí, los inventarios van a depender, digamos, esa política de inventario va a depender, entre otras cosas, de los tiempos, digamos, el tiempo en el sentido de periodo en que se va a mantener, ¿sí? Lo que dure ese lote óptimo que ahora vamos a ver, y el tiempo en cuanto a fecha de reposición de esos inventarios. Ahora bien, siempre pensando, les vuelvo a decir, en la relevancia que tiene en este caso el inventario de absorber o de ayudarnos a hacer ese tipo de colchón para absorber las diferencias. La política de inventario, obviamente, más allá del tiempo que yo se los había mencionado, va a tener que tener en cuenta otras variables que son relevantes y son variables a considerar a la hora de poder establecerla. Obviamente, digamos, los tiempos digamos, y la calidad de las necesidades de manufacturas, cómo está programada la producción para que se pueda abastecer con las compras esas necesidades, y la calidad de los elementos que necesitan. Los descuentos que se pueden llegar a obtener por compras en cantidad. Después vamos a ver que hay que hacer el análisis también del costo de ese inventario adicional. Digamos, cuán disponibles son nuestros insumos. Obviamente nosotros con los insumos críticos hay que ser mucho más cuidadosos que con otros, o con los insumos que tienen un solo proveedor. Digamos, hay insumos que no nos pueden faltar, porque si nos faltan paramos, y sabemos que si paramos la capacidad ociosa y la parada de la planta tiene costos importantes. Digamos, el plazo que nos demora en llegar la mercadería, si esa mercadería es perecedera o no, digamos, las partes que necesitamos tienen algún tipo de tiempo perentorio. Digamos, también, obviamente, las instalaciones, si contamos de un lugar para almacenar y estivar los materiales y partes, cómo estamos financiando el inventario, los costos del almacenamiento, y si hay, digamos, de alguna manera cambios esperados en los costos de los materiales y partes que tienen que ver con los precios a los cuales nos venden a nosotros los materiales. Obviamente, en periodos inflacionarios esto se complica, y se complica mucho más que en situaciones normales. En situaciones normales, determinar un nivel de inventario de materiales y partes es complejo. En periodos inflacionarios obviamente se complejiza bastante más. Digamos, la cantidad económica de pedidos sí es un enfoque conocido básicamente para poder calcular cuánto comprar básicamente y las veces que hay que comprarlo. Piensen ustedes que
el objetivo de la política de inventario, ¿sí?, es reducir al mínimo los costos, tanto sea de mantener el inventario como los costos de no mantener un inventario suficiente, razón por la cual este factor de cuánto comprar y cuándo comprar es relevante en ese sentido, digamos. Por nosotros tenemos esa complejidad de los dos costos, tanto sea de mantener un inventario alto o un inventario y los costos de no mantener un inventario suficiente. Entonces, la cantidad económica de pedida es una fórmula que es muy conocida, que nos indica básicamente la cantidad de unidades, ¿sí?, digamos, como cantidad económica, cuánto tenemos que pedir y las veces que las tenemos que pedir en el año. Obviamente, la fórmula, como toda fórmula, tiene su complejidad en el sentido, o su limitación, si se quiere, que es un enfoque, es una fórmula y un enfoque matemático con el cual hay que tener bastante aceitado o de manera certera calculada las partes que la componen. Porque obviamente un aumento en la cantidad que se va a utilizar de utilidades o un aumento en el costo anual de promedio de colocación de pedido o una baja, digamos, en el costo anual de mantenimiento hace que la cantidad económica de pedido tienda a subir. Pero bueno, es una fórmula que en definitiva nos da una aproximación a lo que sería la cantidad, una cantidad en la cual nuestros costos o somos eficientes en el manejo de nuestros costos. Digamos, como yo les mencionaba cuando vimos entre los factores que eran determinantes o factores a considerar cuando uno trabaja en la política de inventarios, obviamente uno tiene que tener en cuenta, ¿sí?, y encontrar un equilibrio entre el descuento, ¿sí?, que se obtiene por comprar en gran cantidad y cómo te aumentan los costos derivados de el manejo de ese inventario que vamos a tener en mayor cantidad. Entonces, hay que hacer las cuentas, calcular y ver, digamos, qué es lo que conviene y hasta cuándo nos conviene comprar en cantidad por obtener un descuento. Por lo tanto, hay que encontrar esa razón de equilibrio. Ustedes ahí en el gráfico de arriba en la filmina ven básicamente como cuando uno, digamos, arranca con un inventario, en este caso repone automáticamente, llega a cero y repone automáticamente. Digamos, ese punto de reposición se llama punto de reorden. Y el punto de reorden, básicamente lo que uno debe tener en cuenta, más allá que te dice en el momento, ¿sí?, que tenés que comprar para poder abastecer y que en definitiva no se te pare, ¿sí?, el proceso productivo, ese es el momento en que uno tiene que emitir el pedido a un proveedor. Cuando uno, ¿sí?, analiza este gráfico, que es diferente al anterior en el sentido de que está, digamos, cuando nosotros pedimos a un proveedor, básicamente también tenemos que tener en cuenta lo que tarda, ¿sí?, ese tiempo en el que el proveedor tarda en abastecernos, ¿sí? Entonces, cuando voy a calcular el punto de reorden, más allá de que tengo que saber el uso mensual promedio del material que estoy bajo consideración, tengo que saber también el tiempo que me demora el proveedor en traerme o abastecerme nuevamente, por razón por la cual voy a trabajar, digamos, más allá del stock de seguridad, con ese stock que me cubre el tiempo de demora de abastecimiento del proveedor.